El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En eso entró Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: «Paz a ustedes». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengan les quedan retenidos». Tomás, uno de los 12, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto en mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no lo creo». A los 8 días estaban los discípulos de nuevo reunidos en la casa, y estaba con ellos Tomás. Llegó Jesús estando cerradas las puertas y se puso en medio y dijo: «Paz a ustedes». Y luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque has visto, has creído. Dichosos los que creen sin haber visto». Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de sus discípulos. Estos se han escrito para que crean en Jesús, que es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos, a pedido del mismo Jesús, este domingo de la Divina Misericordia. El Señor Jesús hizo este pedido por medio de Santa Faustina Kowalska, que es una de nuestras protectoras, y le dijo que durante la celebración del domingo de la Divina Misericordia, Él iba a derramar de un modo especial su misericordia sobre el mundo entero, y que esta fiesta serviría para la salvación de muchos. Y lo que encomendó a ella y a toda la Iglesia y al mundo es que se rece a la Divina Misericordia, de modo particular con lo que hoy conocemos como la coronilla de la Divina Misericordia. Pero no solo es eso, no solo es esa oración, sino que también Él invitó y nos invita y nos vuelve a invitar a ejercer misericordia con todos, con los demás. Para ejercer la misericordia, primero nosotros tenemos que hacer experiencia de la misericordia. Allí está la gran diferencia entre la misericordia y la filantropía. Los no creyentes, los mundanos, los profanos, cuando uno hace una obra buena, dicen filantropía, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros tuvimos que recurrir a los registros públicos para inscribir nuestra comunidad como entidad religiosa aquí en el Perú, tuvimos que sustentar en qué consiste nuestra comunidad. De hecho, ellos no entienden eso, no entienden las palabras misericordia, tampoco entienden gracia, no entienden pecado, no entienden nada de eso. Tampoco tienen por qué entenderlo, ¿no? Son profanos.
Son paganos, aunque muchos están bautizados, pero bueno, viven como paganos. Entonces, y entendí de inmediato que ellos tenían una palabra clave. Eso sí les interesa, ¿no? Cuando pusimos en los documentos que nuestra comunidad realiza obras de filantropía. Eso sí lo entienden, ¿no? Los paganos sí entienden eso, filantropía. El término filantropía es un término más, sí, pues de origen profano, que se podría traducir como el amor a los hombres, ¿no? Es decir, el amor a la humanidad. Entonces, filántropo es aquel que ama a sus semejantes y por eso es que les hace un bien. Pero eso está bien para paganos, eso está bien para profanos. Los cristianos no hablamos de filantropía. Los cristianos hablamos de misericordia. Misericordia es mucho más que filantropía. Filantropía es que tú haces el bien a otro, pero hay unos límites. Tú haces el bien a otro si consideras que el otro merece tu bondad. Claro. Eso es lo que un montón de gente hace diariamente, ¿no? Yo no le doy limosna si es que no veo que realmente es una persona necesitada. No, pero si le veo así bien vestido, no le voy a dar limosna, porque no merece. Entonces, ese es el nivel de la filantropía. Yo le doy a alguien que supuestamente merece mi bondad. Le ayudo porque supuestamente merece. O si no, le ayudo porque se ha ganado mi corazón. ¡Ay, cuánta ternura me inspiró! ¡Ay, cuánta emoción! ¿No? Entonces yo le ayudo, ¿por qué? Porque me ha inspirado ternura, emoción, ¿no? Entonces, eso está de moda, ¿no? Hoy se ama con mucha ternura a los perritos, a los gatitos, pero a los bebés no. Entonces, ¡ay, qué perrito lindo, qué ternurita con cola! ¡Ay, le di de comer! Todos los días le dejo su comidita, su agüita, le compro su rico can. Es una ternurita con cola, ¿no? Entonces, ahí ya no sería filantropía, ¿no? Sería filosofía. Sofía, ¿no? No Sofía, sino Sofía. Porque Sofía sería la sabiduría, sino Sofía sería el mundo animal, ¿no? Entonces, y así estamos. Pero eso no es misericordia. Eso es que tú haces el bien a alguien, ¿por qué? Te llena de una emoción. Ayudas a un niñito, porque lo ves así todo tiernito, sus ojitos. Oh. Te causa ternura, te provoca una emoción. Hasta ahí está el nivel de la filantropía, guiado por sentimientos, emociones o miradas humanas. Me causa una emoción, me causa una ternura. Le quiero porque me causa una ternura muy particular, ¿no? Le quiero o le hago el bien porque me parece que se lo merece. Mira, es pobre, entonces le ayudo. Filantropía. O incluso le ayudo porque de alguna manera espero que me va a retribuir en alguna manera. Porque de repente mañana me dirá gracias. Porque de repente mañana yo estaré presente en sus oraciones. Porque de repente mañana me ayudará también a mí. En fin, ahí es el nivel de la filantropía. Pero la misericordia es mucho más. Estoy hablando suavecito, pero algunos están abusando y se están durmiendo. Estoy hablando suavecito porque mi voz todavía está débil, pero ya, no voy a gritar. Así que duerman nomás los que están durmiendo. La misericordia es distinta. La misericordia es absolutamente distinta. La misericordia es dar y amar a alguien, en primer lugar, a alguien que no se lo merece. A ver,
Supongamos que tú conoces a Juan Pérez, y Juan Pérez, vamos a poner un ejemplo así bien fuerte, ¿ya? Pero vale, ¿ah? Juan Pérez es un nombre inventado, no es alusión a ninguno que se apellide Pérez. No, supongamos que Juan Pérez ha matado a 15 personas, ha violado a 18 niñas, ha torturado a 30, ha puesto 14 bombas. Y Juan Pérez, un día, después de hacer todo eso, descubre que hizo mal. Estaba cegado. La mayor parte de las personas que hacen eso, o cosas parecidas, están cegadas. Entonces, un día descubre que hizo mal. Todo ese mal, miren todo lo que he dicho, que es fuerte. Y se arrepiente. Supongamos que vive un retiro, que escucha una prédica, que lee un libro, que le hablan, que en una oración Dios toca su alma. No lo sé. Y se arrepiente. Después de todo lo que ha hecho, miren, ha destrozado vidas, ha malogrado muchas personas y se arrepiente. Muchos humanos, cuando eso sucede, ¿qué cosa dicen? No, ni perdón ni olvido, que se pudra en la cárcel. ¿Así no dicen? Incluso cristianos y católicos, ¿eh? Así lo dicen. ¿No decían hace un tiempo, chapa tu choro y desnúcalo? Claro, así decía. Estaba pintado hasta en las paredes. Y eran cristianos y católicos los que decían eso. Y sin embargo, ese Juan Pérez reconoce que hizo mal y se acerca a Dios. Y pide perdón. Humanamente hablando, ¿él se merecería el perdón? Por todo lo que ha hecho, ¿se merecería el perdón? El pensamiento humano dice de inmediato no. Si piensas en cristiano, sí, pero si piensas en sentido humano, no. ¿Cómo? Después de haber hecho todo esto, y eso, ha malogrado tantas vidas, ha destrozado familias, ha destrozado un país. Para nada, que se pudra. Así funcionan los humanos. No merece bondad, humanamente. Pero Dios es misericordioso. Y Dios da su perdón a quien humanamente no lo merece. Entonces Dios sí le puede dar su perdón a Juan Pérez después de haber hecho todo eso y más. ¿Recuerdan ustedes esa película que vimos en el retiro de Semana Santa, El mayor regalo, ¿no? La historia de este terrorista, porque fue terrorista irlandés, ¿no? Participó en el IRA, ¿no? Y este estuvo encerrado en prisión, y en prisión conoce la misericordia de Dios, y un sacerdote cree en él, cree en su arrepentimiento, porque nadie más creía en su arrepentimiento. Después de haber puesto coches bombas, después de haber matado a gente, un montón, porque era un chiquillo loco, un cabeza hueca, que hizo todas esas tonterías, pero se arrepiente ya siendo mayor, y solo un sacerdote le cree, el capellán, y le absuelve, y luego le da los sacramentos, y lo va preparando a los sacramentos, y el obispo también cree en él. Llega un momento en el cual decide escribir una carta a los medios, donde pide perdón. ¿Se acuerdan ustedes cuál fue la reacción de toda la opinión pública? Jamás. ¿Qué cree? ¿Que le vamos a creer? Esa es la reacción humana.
hasta ahí llega la filantropía. Porque el humano solo ama al que supuestamente merece ser amado. Entonces, según el pensamiento humano, claro, muchos de ellos eran cristianos y católicos seguramente, pero lamentablemente no tenían la mente evangelizada, no se han dejado performar. Y entonces, claro, piensan humanamente. No, que se pudre ese, a ese nunca le vamos a creer. ¿Qué cree? ¿Que con eso ya lo va a arreglar todo? ¿Va a borrar todo el horror que ha sembrado? No, jamás. A ese no le creemos. Y se quedó solo. Solo su obispo confió en él. Ahí está el límite de la filantropía. Porque cuando hay un amor al prójimo guiado solo por sentimientos humanos, hay límites. La misericordia no tiene límites. La misericordia traspasa infinitamente la filantropía. Porque ama a quien no merece ser amado. ¿La misericordia alcanzó a ese hombre? Sí. Porque Dios felizmente no ama como nosotros. Nosotros tenemos límites en nuestro amor. Amamos a los bonitos. Si me parece bonito, lo amo. Si me parece feito, no lo amo. Así es. Disculpen, mi discurso es absolutamente políticamente incorrecto. Pero es así. Claro. Ay, no diga eso, padre. En verdad es eso, pues. Nosotros amamos a los que nos caen bien. Y a los que nos caen mal, no los amamos. Esos son los criterios humanos. Esa es la filantropía. Yo amo al que me nace amar. Esa es la palabra de moda. Nace. Me nace amar. Entonces no le amo al otro que no me nace amar, pues. Esos son los límites de mi amor barato. Son los límites de mi amor humano. Esos son los límites de mi filantropía. La misericordia traspasa infinitamente eso. ¿Entiende la diferencia? Dios ama al que no merece ser amado humanamente. Y no solo le ama, sino que le devuelve la dignidad. Ahí está la misericordia. Ama a quien humanamente no se merece, pero le ama de verdad y no se burla de él. Le restituye la dignidad. Sí, ahí está la misericordia. Ahí está la misericordia. El amor misericordioso de Dios, por eso mismo, es sorprendente. Porque no solo ama. Todos nosotros tenemos posibilidad de amar a alguien. ¿Y cómo manifestamos que amamos a alguien? Porque le hacemos el bien. Hoy todos recordamos en modo particular a Fray Jonathan de San José, ¿no? Es su cumpleaños. Qué bonito que aquí en el Día de la Misericordia. Como para que recuerdes cuánta misericordia te ha tenido el Señor, ¿no? Amén. Entonces, mira, y aquí están estos que te quieren de modo particular, tus padres, tus familiares y nosotros, que te amamos. Y entonces vas a notar ese amor en pequeños o grandes gestos que hoy van a tener todos contigo, ¿no? ¿Sí o no? Claro. Pero con todo lo que nosotros te amamos, no te podemos transformar. Solo Dios te puede transformar. Con todo lo que nosotros te amamos, que de verdad te amamos, no te podemos hacer mejor. ¿Te podemos dar lo mejor de nosotros? Sí, pero no te podemos hacer mejor. Y eso es lo bonito de la misericordia de Dios, que no solo es que nos da, sino que además nos transforma interiormente. Nos transforma interiormente. Nos renueva interiormente. Entonces nos da una nueva vida. Nos da una nueva vida. Qué bonito eso. Qué bonito eso. Entonces, para entender esa misericordia de Dios, primero hay que dejarse alcanzar por la misericordia. Hay que dejarse alcanzar por la misericordia. Para nosotros ejercer misericordia con los demás.
Hoy Jesús nos invita a ejercer misericordia con los demás. Es verdad que nuestro amor es limitado, sí. Todos nosotros tenemos una capacidad muy limitada de amar, ¿no? Y así como el otro día bromeamos ahí con Fray Sommer, que de repente no se debería decir yo te amo con todo mi corazón, sino yo te amo con todo mi hígado. Lo cual en el fondo es bastante razonable. Sí, aunque suene un poco no tan romántico ni poético, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Porque el hígado hace un trabajo quizá más laborioso que el corazón, ¿no? El hígado reparte para todo lado todos los nutrientes, clasifica y convierte en nutriente para el organismo todos los alimentos que recibe. En cambio el corazón bombea, nada más. Entonces, en cierto modo, podría ser así. Entonces, aun cuando nuestro amor humano es limitado, aun cuando es limitado, puede expresar la misericordia de Dios. Y ahí está la santidad, ¿no? Los santos son personas que han traspasado los propios límites de su amor. Por ejemplo, ¿no? A mí me gusta siempre esa escena, me conmueve mucho, de San Francisco de Asís, ¿no? Que él tenía, hoy las chicas dirían asco. No, él tenía asco a los leprosos, En ese tiempo, pues la lepra era una enfermedad común prácticamente. Pero el que caía leproso ya pues tenía la vida fundida porque no había una curación, no se conocía una curación en ese tiempo. Ahora los leprosos son pocos, todavía existe la enfermedad, pero hay tratamientos, ¿no? Entonces, pues él cuando veía un leproso se descomponía, se sentía mal y un poco más y se desmayaba. No podía soportar ver ni sentir el olor de un leproso, porque los leprosos tienen la carne que se pudre y eso genera un mal olor, ¿no? Además que están cubiertos de trapos sucios, purulentos, pues la vista de un leproso era realmente desagradable. Entonces él no solo es que sentía que era desagradable, sino que no podía soportar ver a un leproso. Se sentía muy mal. Salía corriendo si se acercaba un leproso. Era una especie, hoy diríamos modernamente, una fobia, ¿no? Entonces, ese problema tenía Francisco. Pero llega un momento en el cual, movido por Dios, por su espíritu, siente un impulso a acercarse a ese hermano leproso que venía gritando leproso, leproso. Va corriendo y lo abraza. Y no solo lo abraza, besa sus llagas. Y ese día Francisco es libre. Libre de eso que sentía. Y a partir de entonces Francisco empieza a servir, a lavar y alimentar a los leprosos. Eso lo hizo Francisco. O sea, es la superación, la misericordia es la superación de los propios límites de tu amor enano. Porque nuestro amor es enano. Por más de que nos hagamos ilusiones de que no lo es así. ¿No? Dios lo dijo en su palabra. Vuestro amor es como un rocío mañanero. Es decir, que está un ratito, sale el sol y se seca. ¡Plup! Dios nos canceló con eso, ¿no? Vuestro amor es como un rocío mañanero, como nube matinal, dice la Escritura. O sea, es tan enano, pero aún así Dios acepta ese amor. Entonces, los santos son gente que por la gracia de Dios ha superado los límites de su amor pequeño y han llegado a amar al modo de Dios. Francisco amó al modo de Dios. Francisco amó al modo de Dios. Pero como Francisco, no solo él, todos los santos
han amado al modo de Dios. Es decir, han superado los límites de su amor chiquito. Amor humano, amor de Dios inmenso. Santidad, superar el amor humano. Qué bonito. Qué bonito. Teresa de Calcuta lo mismo. Superó los límites de su propio amor humano. Como humana tenía capacidad de amar, sí. ¿Su amor humano era enanito? Sí. Pero ella se dejó llevar por el Espíritu para superar su capacidad de amar chiquitita. Y empezó a amar a los que se morían encharcados en su propia pus, en las calles de Calcuta. Los levanta, los limpia, los lava, les da dignidad, los cura. Eso es superar los límites de tu amor chiquito. Qué bonito. Qué bonito. Y ahí está la misericordia, ¿no? La misericordia nos devuelve no solo nuestra dignidad perdida por el pecado, sino que nos transforma para obrar al estilo de Dios. Dejémonos transformar por la misericordia, para que obremos al estilo de Dios y este mundo sea un poquito mejor que el que encontramos, ¿no? Si nos dejamos llevar por Dios, nuestras acciones serán más misericordiosas y más transformadoras. Y nosotros mismos nos habremos transformado un poquito más. Y empezaremos a amar al estilo de Dios. Esa es la misericordia. Demos gracias a Dios por ello. Que así sea.